hoy se celebró durante todo el día un nuevo día del periodista, de la periodista. Y la verdad que siempre es oportuno. Vieron que tenemos esa característica de cada vez que hay una fecha particular, analizamos lo que esa fecha nos propone. Entonces, claro, hoy podemos, ¿por qué no?, analizar el periodismo que tenemos en la Argentina. Decía hace un ratito que muchos aseguran que no se hace periodismo de periodistas. Yo creo que se hace periodismo de todo. Porque si se hace periodismo sobre los hechos de la cultura, de la política, de los vaivenes propios de una sociedad, de una comunidad, ¿por qué no del periodismo? ¿Por qué no? A veces me pregunto quién nos puso, me incluyo en cada palabra, quién nos puso en un lugar que no nos corresponde. ¿Quién nos puso en el lugar de aquellos que tenemos la palabra justa para decir lo oportuno? Aquellos que manejamos toda la información. ¿Quién nos puso en el lugar de ser la vara ética y moral de una sociedad? ¿Quién nos puso en el lugar de tener que determinar qué político es bueno o malo? ¿Quién nos puso en el lugar de querer ordenar la sociedad a partir de, insisto, de valores que al fin y al cabo tampoco sabemos, o ustedes no saben, quién nos los imponen, si este es el caso a algunos periodistas? Hoy el periodismo atraviesa un enorme deterioro. ¿Por qué? Porque está en crisis su esencia. La esencia de este oficio maravilloso, que es el periodismo. Cuando nosotros nos ponemos a pensar por qué estamos en el fondo del pozo, podemos encontrar responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas. De un tiempo a esta parte, en la Argentina y en el mundo, la empresa periodística se ha comido mucho al periodista y a la periodista. No voy a generalizar, cada uno sacará las interpretaciones de los medios que entiendan o de las empresas periodísticas que entiendan que se manejan así. Pero muchas empresas periodísticas han hecho de los y las periodistas, han hecho apenas empleados administrativos, que redactan aquello que desde arriba se les da como mandato y que dejaron de representar los intereses propios de un oficio que debe caminar en búsqueda de la verdad para ser apenas redactores de los intereses ajenos. Esas empresas periodísticas han hecho que muchos y muchas de los que ejercen este oficio sean meros voceros de los intereses del poder dominante. Hoy se celebra el Día del Periodista y ustedes saben por qué. Porque un 7 de junio de 1810 se publica el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, creada por el primer desaparecido de nuestra historia, que fue Mariano Moreno. Entonces, por eso, hoy se celebra el Día del Periodismo. Ahora bien, ¿por qué Moreno crea la Gaceta? Por amor a la noticia, por amor a la primicia, por amor a la información, por amor a la objetividad, por amor a la neutralidad, por amor a la independencia. No, crea la Gaceta de Buenos Aires para dar a conocer las ideas de la revolución. No la crea porque sí, la crea como un instrumento político para construir una patria. No la crea desde un lugar de pureza, de pulcritud, de casi blancura celestial, por amor a la información. No, la construye porque entiende que la comunicación es un instrumento para disputar política, no política partidaria, en ese caso, en aquellos años, para construir esa patria. Con esa vocación se construyó la Gaceta que hoy nos invita a celebrar el Día del Periodismo. Por lo tanto, le digo que aquellos que quieren vendernos que existe el periodismo neutral, que existe el periodismo objetivo, que existe el periodismo independiente, la verdad que no tendrían que festejar un día como hoy. Porque se puede ser independiente de intereses que son ajenos, claro está. De lo que no se puede ser independiente es de las ideas, de las convicciones que uno tiene y que defiende. Claro, también podés construir un medio, como lo construyó Bartolomé Mitre, un 4 de enero de 1870, y construir el Diario de la Nación. Ya no para representar los intereses y las luchas populares por una revolución, para construir una patria, sino un diario para defender intereses económicos de una oligarquía, en aquel momento dominante. Entonces se puede optar. Claro que sí. Hay verdades que se multiplican y que se empujan otras unas con otras.
toda verdad está ideologizada, porque toda verdad tiene la vivencia de quien se acercó a ella, porque toda verdad tiene los deseos, las necesidades y las miradas de quienes nos acercamos a ellas. Hay verdades en su negritud, verdades en su blancura, verdades en sus grises. Depende qué verdad elijas salir a buscar, qué verdad elijas querer construir y qué verdad decidas contar. Habla del periodismo que ejerces. El periodismo es un instrumento. Ahora, puede ser un instrumento para multiplicar el pensamiento único del poder dominante. Puede ser un instrumento para someter a los pueblos o puede ser un instrumento de las luchas sociales y populares para que ese pueblo avance en más y en nuevos derechos. Esta es la discusión del periodismo hoy. Alguna vez el extraordinario Rodolfo Walsh, sí, Rodolfo Walsh, estamos nombrando a Rodolfo Walsh, que nadie caiga desmayado, por favor, que nadie le baje la presión. El extraordinario Rodolfo Walsh dijo alguna vez: la verdad se milita. Sí, claro que la verdad se milita. ¿Qué verdad se milita? Porque te va a parecer mucho y dijeron, no hay una verdad, hay muchas verdades. José Pablo Feynman decía, hay tantas verdades que se odian entre sí. Puede ser, ¿qué verdad elegís contar? La verdad que vive tu pueblo, del cual formás parte, la verdad en la que creés o querés militar el relato del poder dominante e instalarlo como verdad. ¿Saben qué? A esta altura tenemos que empezar a decir con claridad que los operadores de prensa no se pueden seguir llamando periodistas, que los mercenarios que a sueldo construyen operaciones políticas, operaciones judiciales, que enferman a hombres y a mujeres, que los vinculan en causas que no tienen nada que ver, que son inquisidores, que los persiguen, que estigmatizan, esos mercenarios no pueden seguir siendo llamados periodistas. Ustedes me dirán, bueno, ¿y quién se puede arrogar el derecho a llamarse periodista? No lo sé, se me ocurre que aquel o aquella que tiene el coraje de decir desde dónde habla y de decir, esta es la verdad que creo. Ahora, vivimos en una sociedad, en un país donde la mayoría de los medios, en realidad uno que tiene más del 80%, ha construido soldados, hombres y mujeres inquisidores que buscan instalar un pensamiento único, que te dijeron qué es la belleza, que te dijeron qué es la fealdad, que te dijeron que esto es corrupción y que esto no lo es, que esta es una yegua y que este es un empresario exitoso, y te fueron construyendo un relato, y ese relato construye conductas, y esa conducta construye sociedades, y esas sociedades después votan, y votan como votan. El periodismo es un lugar de incomodidad. Y debe ser un lugar de incomodidad. Cualquiera que ejerza esta profesión y se sienta cómodo ejerciéndola, está haciendo cualquier cosa menos periodismo. Porque es incómodo siempre. Porque siempre hay una parte que no viste, porque siempre hay un interés que quiere perforar, porque siempre hay un interés que te quiere acompañar y siempre también hay un interés que te quiere correr del camino. Es incómodo. Claro, salvo que apenas seas un escriba del poder, que apenas respondas a lo que te determinen en otro lugar. Bien, no los quiero aburrir más con el tema, pero tiene razón, tenía razón Rodolfo Walsh, la verdad se milita. Todos, ¿se acuerdan? Periodismo militante, el periodismo militante, todos militamos por algo en la vida, todos militamos por algo en la vida, todos. Que no significa militar por un partido político, pero vos podés militar por una educación pública que sume a todos y a todas, o podés militar por destruirla. Podés militar por la pluralidad de voces, o podés militar por monopolizar las voces. Podés militar por una sociedad que le amplíe los derechos, iguale las oportunidades para todos y todas, o podés militar una sociedad para unos pocos que cuando tengan ganas derramen. Claro que militas por eso. No tenés que ser periodista para eso. Lo militás cada día. Y claro, podés militar por la verdad. Y está bien que así sea. Nunca el periodismo es la voz de los que no tienen voz. No es cierto eso. Todos y todas tienen voz. Lo que hay que luchar es porque esas voces se escuchen. La lucha del periodismo es por la visibilización. Visibilizar aquello que está oculto. Entonces, simplemente, feliz día a mis colegas, hombres y mujeres que ejercen ese periodismo, que no le tienen miedo a la palabra convicción, que no le tienen miedo a la palabra idea, que no le tienen miedo a saber que es un instrumento de construcción social, política y cultural. El periodismo que se entrega al poder dominante es una forma de esclavismo.
El periodismo que te determina lo que tenés que pensar, nada tiene que ver con lo que alguna vez se pensó. Cuando Mariano Moreno, antes de ser el primer desaparecido de la democracia, dijo: vale la pena construir un medio, porque quiero que este pueblo se nutra de los principios de la Revolución de Mayo, porque necesitamos patriotas. Miren qué sana idea para celebrar el periodismo. El periodismo nació para construir la patria. Por lo tanto, los antipatria festejen cualquier cosa hoy, menos el Día del Periodista. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles.